Bien, nosotros somos el equipo 8, somos Nancy Rodal Chacón y Alejandro Sánchez Bernal y vamos a hablar del capítulo Renovación y Crisis. Este fue escrito por Josefina Zoraida Vázquez. Ella nació en la Ciudad de México el 21 de marzo de 1932. Es una historiadora, escritora, investigadora y académica mexicana. Se ha especializado en la historia de la educación, historia política e historia diplomática de México. Impartió clases en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Texas, en la Universidad de California, en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad de Frankfurt y en la Universidad de Florencia. Fue directora de la carrera de Historia en la Universidad Iberoamericana y directora del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Dentro de sus principales obras se encuentran México y el Mundo, historia de sus relaciones exteriores, en 2 tomos, publicado en el año 2000. Tratados de México, Soberanía y Territorio, de 1821 a 1910, publicado en el 2000. Juárez el Republicano, en el 2005. Hacia 1910, en un vasto territorio, se albergaba un poco más de 15 millones de habitantes, esto conformado por pequeñas ciudades. La estructura férrea permite la comunicación entre ellas. En la década del siglo XX, el incremento de la comunicación entre las regiones se da gracias a la industrialización. Las familias extendidas se hicieron nucleares, es decir, más pequeño. Esto bajo el lema de la familia pequeña vive mejor. Se estableció el IMSS en la década de los 40 y hubo cambio de hábitos, de culturas y de ritmo de vida. Esto incrementa la complejidad mexicana, caracterizada por el contraste económico y la desigualdad social. Esto dentro de un país pluriétnico, con más de 50 lenguas diferentes. Esto también provoca que aumente el reto de la tarea educativa, ya que existe un 46% de analfabetismo en el país. La autora dividió toda la información en los sexenios, y el primero es el fracaso de un intento de reforma de 1964 a 1970. En este sexenio hubo un olvido a la reforma educativa propuesta por Agustín Yáñez, se creó la telesecundaria, se establecieron 125 escuelas técnicas y 8 institutos regionales, y el descontento social desde finales de los 50 culminó en el movimiento estudiantil de 1968 de forma trágica. Una reforma revolucionaria de 1970 a 1976 fue el sexenio de Luis Echeverría. El ingeniero Víctor Bravo Aguja, el secretario de Educación, efectuó una reforma educativa de fondo promulgada el 13 de diciembre de 1973, con 2 objetivos sociales, que era transformar la economía y la sociedad para modernizar las mentalidades y promover un orden justo que distribuyera las oportunidades equitativamente. También se quedó organizado en 4 secretarías, que fue la enseñanza primaria y normal, la cultura popular, la educación extraescolar y la coordinación educativa. También se pretendía desterrar la enseñanza rutinaria y responder al cambio constante del conocimiento, desarrollar una actitud científica y proactiva y una conciencia histórica, un sentido de conocimiento relativo adaptable al futuro y también generar una convivencia tolerante. Otro de los retos fue transformar la economía y la sociedad para modernizar las mentalidades y promover un orden justo que distribuyera las oportunidades equitativamente. Había 4 áreas de estudio, 2 lenguajes, las matemáticas y el español, 2 ciencias sociales y naturales, la educación física, la artística y la tecnológica. El Instituto Politécnico Nacional y el CINESTAF estuvieron a cargo de matemáticas y ciencias naturales, por CINESTAF respectivamente, mientras que español y ciencias naturales fue por el Colegio de México. También el área de la ciencia favoreció la investigación y el trabajo de equipo. Se abandonó el tradicional eurocentrismo, que era la mirada del mundo a partir de la experiencia europea occidental,
y se adoptó un enfoque más universal. El proceso de civilización se abordó como un fenómeno y los problemas del mundo contemporáneo como ecológicos. Para 1971 comenzó a funcionar el Centro de Estudios de Educación Básica para Adultos, que se hizo con nuevos métodos y libros de texto. También el Consejo Nacional de Fomento Educativo elaboró textos en lenguas indígenas que eran dirigidos a comunidades de 500 habitantes o menos. También cambiar las secundarias técnicas agropecuarias y las normales rurales bajo un solo rubro de técnicas agropecuarias fue uno de los retos que se presentó. Por otro lado, el crecimiento de la población hizo insuficiente la oferta de la educación media superior, por lo tanto se dio la creación del Colegio de Bachilleres y del Colegio de Ciencias y Humanidades, conocido como CCH. También se creó la Universidad Autónoma Metropolitana y la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bravo Aguja promovió el patrimonio cultural mediante la Ley de Mayo de 1972 y en general hubo una preocupación por el impacto en el contenido de los medios de comunicación. Nuevos intentos con mayor presupuesto, de 1976 a 1982, a cargo de José López Portillo. En 1976 hubo una devaluación. Para el 77, Porfirio Muñoz Ledos promueve el Plan Nacional de Educación. En 1978, Fernando Solana promueve el proyecto pragmático, en el cual se incluía una escuela primaria para todos los niños, la educación profesional, la calidad de la educación, la atmósfera cultural y la eficiencia administrativa. En 1978, la Universidad Pedagógica Nacional hace el Consejo de Contenidos y Métodos Educativos. En 1979 se aprueba la Ley Nacional de Educación para Adultos. En 1988 se crea el Instituto Nacional para la Educación de Adultos, INEA, el cual para 1982 tenía el 86% de cobertura. También nace el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP. Y en 1988, en el 81 se crean los petróleos mexicanos y el aumento del PIB crece a 5.2%. La educación pública, víctima de la inflación. En el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988, se hicieron sacrificios para la globalización, se hizo un convenio con el Fondo Monetario Internacional y el secretario de la SEP era Jesús Reyes Heroles. Lo que hizo esta persona fue un presupuesto reducido, formalizó las licenciaturas en educación media y normal y aprobó los posgrados de especialización, la investigación educativa, evaluación permanente y se crearon 74 unidades de la UPN. En cuanto a Miguel González Avelar, él promueve la enseñanza bilingüe con la INEA con 12 textos en 40 lenguas indígenas. También con la campaña de la SEP contra la deserción y reprobación, que tuvo algo de éxito. Y en 1980 las universidades públicas en todos los estados. También se creó el Sistema Nacional de Investigadores, el INAH, Bellas Artes y Fondo de Cultura Económica, que era para promover la cultura. La modernización educativa de 1988 a 1994 con Carlos Salinas de Gortari. Se da la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA. El plan de modernización de octubre de 1989 y Manuel Bartlett es el secretario de Educación. El reto de la descentralización. Hay dos golpes. Encarcelar a la Quina, conocido como a la Quina, Joaquín Hernández Galicia, que era el sindicato de troleros. La destitución de Carlos Fongitud del CENTE y el Bester Gordillo lo reemplaza. En cuanto a la educación, hay 4 secretarios: Manuel Bartlett, de 3 años y medio, Ernesto Zedillo, 2 años, Fernando Solana, unos cuantos meses, y Ángel Pescador, hasta terminar el periodo. Se firma el Tratado de Libre Comercio, que es desfavorable para México. El Banco Nacional promueve que la prioridad de la educación primaria. El Plan Modernizador de octubre de 1989. El programa Solidaridad patrocina la escuela digna. La educación básica se vuelve obligatoria, primaria, secundaria y preescolar.
Cedillo logra un acuerdo con el CENTE para la descentralización. Se publica Enseñanza de la Historia Patria, que es el texto de Historia de México de cuarto a sexto año de primaria. Aumenta en 6% el Producto Interno Bruto, lo cual se denota como deficiente. Pescador en 1994 logra baja eficiencia en educación básica, escasa creatividad de INEA, desigualdad en educación superior, tecnológica y universitaria. En 1995 hay 863 instituciones privadas, esto refleja un aumento del 66% de ellas. Entre las más conocidas son el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, conocido como el TEC, la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle, la Universidad de Anáhuac y la Universidad de las Américas. La educación al servicio del desarrollo. Esto fue de 1994 al año 2000 con Ernesto Zedillo. Este fue un año de incertidumbre por la devaluación de la moneda. Con Ernesto Zedillo se devaluó el peso y la economía se fue hacia abajo. Se hizo una reducción del gasto en general, lo cual impactó en la educación. También el desempleo que había promovió la gran inmigración y se hizo una priorización a la educación y la investigación. Con Miguel Limón en la SEP se dio mucho la preocupación por el desarrollo, la escasez de recursos y el limitarse. El proyecto educativo de baja escolaridad fue una búsqueda de una educación de calidad, era consolidar la federalización del sistema y el presupuesto que tenía la SEP bajó a 4.2%. El gobierno proveyó también asesoría y materiales didácticos a los padres, es decir, que se repartieron útiles escolares y se establecieron bibliotecas de aula. También se dio que la obligatoriedad de la educación básica aumentó la demanda y para 1997 hubo un programa de becas, el cual se extendió a programa de libros gratuitos para secundaria. Y por parte de la SEP renovó libros de texto de español y matemáticas y se publicó un Atlas Geográfico Universal. Y también inició una biblioteca de actualización para el maestro. Para 1999 se dio un programa especializado para supervisores y directores de zonas marginadas. También nace el Sistema Nacional de Evaluación, se amplió el sistema de estímulos económicos y se modernizó el módulo curricular de los CONALEP. Y para favorecer a las zonas marginadas se hizo el programa de enseñanza a distancia. También en 1997 la red de escolar era de 32 centros. Entonces las becas se extendieron para estudios de posgrado en el extranjero. Y la actividad cultural se intensificó en todos los campos. La educación del cambio del 2000 al 2006 con Vicente Fox. Esta campaña presidencial fue promovida por el rector del Instituto Tecnológico de Monterrey y en ella se promovía la educación para la vida y el trabajo. Fox promueve la enseñanza de inglés y provee de computadoras a los centros escolares. Prometió nuevas políticas y programas dirigidos a construir un sistema educativo de calidad. La enseñanza educativa es liberada del carácter enciclopédico, reduce asignaturas, aumenta las horas y son menos alumnos por clase. Ante esto, hay una oposición del CENTE y del CNTE y también se pone en práctica en las escuelas piloto. Se establecieron las escuelas de calidad con horario completo, enciclomedia y enseñanza de inglés. El gobierno aumentó los recursos para los estudios de posgrado. El modelo de educación para la vida y el trabajo a cargo del INEA. En la educación media crece el número de aspirantes y rechazados. En el 2001 se crea la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Conaculta establece un programa de becas. Se destinan recursos a la construcción de una biblioteca nacional con el nombre de José Vasconcelos en la zona de Buenavista. En México del siglo XXI, sin renovar la educación, no ha mejorado la calidad y ha reducido el analfabetismo. El crecimiento desbordado de la población escolar se convierte en obstáculo para mejorar la calidad y aumentar la permanencia de los alumnos en el aula. El CENTE es el principal obstáculo para llevar a cabo reformas y hacer valoraciones al desempeño docente. La calidad de un sistema educativo no puede exceder la calidad de sus maestros, era el dicho.
Dentro de la perspectiva del papel de la mujer en la educación, acerca de este periodo podemos decir que hasta antes de 1970 la presencia de las mujeres era proporcionalmente menor a la de los hombres en espacios escolares, debido a que los roles de género establecen como funciones primordiales o únicas de las mujeres el ser madre, esposa y o ama de casa, identificándolas con lo emocional y lo afectivo. Y esto ha limitado su posibilidad de acceder a la educación superior, un medio donde los hombres eran los principales actores, ya que en este contexto el rol masculino imputa a ellos el papel de proveedores económicos, vinculando la educación superior con el desarrollo económico. Entonces resultaba culturalmente innecesario que las mujeres acudieran a la educación superior. Las revoluciones culturales alrededor de la década de los años 60 posibilitaron la decisión de postergar la maternidad por medio del uso de métodos anticonceptivos, y esto, aunado a la ausencia de los hombres, debido a su participación activa en conflictos bélicos de esos años, dejó el paso libre a las mujeres para poder incursionar en otras actividades, entre ellas, pues las académicas. Así se puede decir que antes de 1970 la universidad era un espacio masculinizado donde la mujer tenía menor participación. Para 1970, la matrícula nacional en este nivel era de 2.894 estudiantes, de los cuales 176.491, o sea, el 84.5%, eran hombres, y 32.453, el 15.5%, mujeres. El ingreso de la mujer a la universidad es un gran paso. Sin embargo, hay una característica muy particular en su inserción. La participación solo se da en unas cuantas áreas de conocimiento, como ciencias sociales y administrativas, en un 57.2%, ciencias en un 60.64%, y en cambio en ingeniería y tecnología su participación fue del 29.8%. Olga Bustos, quien es una egresada de la Facultad de Psicología, investigadora, catedrática, feminista y principal precursora del análisis de medio de comunicación desde las perspectivas de género, menciona que hayan menos tres aspectos fundamentales que han frenado a la mujer respecto a su participación en el sistema educativo superior. 1. La actitud de la sociedad hacia la mujer, ya que no es estimulada su participación en la toma de decisiones. Los bajos porcentajes de la matrícula femenina en ciertas áreas y la ausencia de equidad entre hombres y mujeres. Dentro de este planteamiento, el papel que culturalmente se le ha asignado a la mujer tiene un gran peso dentro del contexto de la educación, ya que se ve influida por ciertas tradiciones sociales que ponen obstáculos al desarrollo profesional de las mujeres.